Bueno, pues no tiene más, ¿eh? O sea, lo otro es información, ya he dicho antes. La distancia máxima en fibra monomodo tradicionalmente es 2 kilómetros, porque es el límite que en su momento se fijó para las redes locales, pensando en las redes de campus. En la práctica, hoy en día, velocidades de gigabit o super... Ah, sí, gracias. En la práctica, hoy en día, a velocidades de gigabit o superiores, estamos muchas veces limitados a 500 metros o menos, ¿vale? Con lo cual el interés de la fibra óptica multimodo es más limitado. ¿Por qué sigue teniendo interés? Pues porque es más barata, ¿eh? Siempre, claro, dices, si todos son desventajas, ¿qué sentido tiene que sigan existiendo las dos? Pues tiene una ventaja que es el precio. No la fibra en sí, los emisores que se ponen para enviar la luz, ¿vale? Todo en general necesita ser de más precisión en la fibra monomodo. ¿Y por qué? Porque evidentemente el núcleo es mucho más fino, ¿vale? Entonces la fibra monomodo es la que vamos a usar siempre en largas distancias, también en redes de campus cuando estemos yendo a velocidad elevada, ¿vale? El diámetro es de 8 micras, que es un poco, 5 o 6 veces mayor que la longitud de onda de la luz, y esto cambia radicalmente la forma como la luz se transmite. Ya no va a ir rebotando en las paredes, sino que se forma lo que se denomina una guía de ondas. El núcleo se convierte en una guía de ondas de la onda electromagnética, que es la luz, y lo podéis imaginar como que la luz viaja como si fuera un cañón por dentro del núcleo, y lo más difícil, que esto sigue así, aunque la fibra vaya haciendo curvas, ¿vale? Y de nuevo, volviendo a la analogía antes de las pelotas de tenis, imaginaros que nuestro cañón de pelotas de tenis, si la pelota de tenis tiene de diámetro 7 centímetros, por decir algo, y el tubo tiene 8, podemos llegar al punto, o 7,2, ya no va rebotando en las paredes, sino que viaja como un émbolo justo por dentro del tubo. Viaja ajustada a lo que es el tubo, ¿vale? Y de esa manera la pelota de tenis va haciendo el trayecto hasta su destino, aunque haya curvas, ¿vale? Como evitamos ya ese problema de los rebotes, pues tenemos mucha menor atenuación, ¿vale? Vamos a seguir teniendo una atenuación porque el vidrio no es perfectamente transparente. Si lo fuera, la atenuación sería 0. Ahora bien, no es perfectamente transparente, pero es tremendamente transparente. No estamos hablando del vidrio normal que todos conocemos de las ventanas. Estamos hablando de un vidrio fabricado en unas condiciones muy controladas, donde es dióxido de silicio prácticamente puro y donde la impureza se ha añadido adrede para aumentar el índice de refracción, ¿vale? Porque en esta, igual que en la otra, el índice de refracción del núcleo es mayor que el de la cubierta. Si los egipcios, cuando hicieron los primeros vidrios, tenían que hacer casi como papel de fumar y era apenas translúcido, ¿vale? Hoy en día estamos acostumbrados a ver cristales bastante gruesos y son transparentes. Si utilizáramos el vidrio que se usa en la fibra óptica para hacer las ventanas, podríamos llenar el océano de vidrio y hasta la profundidad de 8 o 10 kilómetros máxima del océano podríamos ver perfectamente de lo transparente que es, ¿vale? O sea, insisto, no tiene nada que ver con la transparencia del vidrio a que estamos habituados. Sí. En el caso de la fibra multimodo, ¿se podría utilizar un mismo cable para transmitir varias señales con diferente ángulo de... No. ¿No? Simultáneamente. No. Solamente podría existir... No, porque en realidad la única señal que se transmite viaja en diferentes ángulos. Tú no puedes llegar al nivel de controlar exactamente cada ángulo. Lo que sí se hace para transmitir diferentes señales a nivel de datos por la misma fibra es usar diferentes longitudes de onda, que eso lo veremos después. El apartado siguiente es multiplexación por división en longitudes de onda, que es precisamente eso, ¿vale? Pero de momento no lo estamos viendo. Una cosa que se me ha pasado a comentar antes, bueno, volveremos sobre ello el próximo día, es la siguiente. Fijaros en el dato curioso de que este haz luminoso, insisto, estamos en el modelo geométrico aquí, como las pelotas de la mesa de billar, este haz luminoso que va rebotando en las paredes hace un trayecto más largo que este, que rebota menos veces, y este hace un trayecto más largo que este que va directamente por el centro. Esos diferentes caminos, unos más largos que otros,
provocan que lo que en principio era un pulso perfectamente cuadrado en la salida, acabe siendo un pulso más difuso en la llegada, ¿vale? Dicho de otra manera, parte de las pelotas de tenis que estamos disparando hacen el trayecto más recto que otras, y como todas van a la misma velocidad, las que llegan antes son estas y las que llegan las últimas son estas. Hay más o menos, no será una campana de Gauss perfecta, lo que sea, ¿vale? Pero hay una cierta dispersión en la llegada. Ese efecto de dispersión es también importante porque va a provocar que si estamos transmitiendo datos a una velocidad muy alta, a 10 gigabits por segundo, estos pulsos están muy cerca entre sí. Estos son los unos y los ceros que estamos transmitiendo. Y si se nos ensanchan, se nos van a amontonar diferentes bits entre ellos. ¿Me entendéis? Y podría alterarse el significado de cada bit. El receptor va a entender que interpreta un bit cada nanosegundo o cada lo que sea. Pero si resulta que en ese bit se me ha mezclado parte de la luz del bit anterior o del bit siguiente, a lo mejor lo que tenía que ser un 0 lo interpreto como un 1 o viceversa, ¿vale? Ese fenómeno es lo que se llama dispersión. Y se da tanto en la multimodo por ese problema de los rebotes que he comentado antes, como en la monomodo. Fijaros que aquí también os he pintado el pulso saliente como una pequeña campana de Gauss, ¿vale? Y de hecho es hoy en día el principal factor limitante de la velocidad en la fibra óptica, mucho más que la atenuación, ¿vale? Ya lo comentaremos el próximo día. Bueno, la fibra monomodo, decía, también tiene un núcleo con mayor índice de refracción que la cubierta. Aquí tenéis un esquema sacado de una fibra de un fabricante de los más conocidos de fibra óptica, que es Corning. A lo mejor os suena, pues es una marca que también hace moldes para horno y todo esto, ¿vale? Es el inventor, de hecho Corning fue el inventor de la fibra óptica. Entonces, Corning tiene una fibra estándar monomodo que es SM Single Mode Fiber 28, se llama así, y esa fibra en concreto tiene un índice de refracción en el núcleo de 1,4682 y en la cubierta de 1,4629, medidos ambos a 1550 nanómetros de longitud de onda, ¿vale? O sea, la diferencia es de tan solo un 0,36% entre el núcleo y la cubierta. Esa pequeña diferencia es suficiente para conseguir que la luz quede atrapada en el núcleo, ¿vale? Ahora bien, como os decía antes, el fenómeno de la transmisión de la luz en la fibra monomodo sigue otro modelo, que es el modelo ondulatorio, y se comporta como lo que los físicos denominan una guía de ondas, ¿eh? Y eso significa que parte de la luz que se transmite, aquí ya tenéis que olvidaros de la analogía de la pelota de tenis, porque se nos queda un poco corta, ¿vale? La luz se transmite una parte de ella por la cubierta. Aquí lo tenéis representado de manera gráfica, ¿vale? Si esto es el núcleo, pues la luz, una parte de ella viajaría, o una parte de los fotones, si queréis, viajaría por la cubierta. ¿Cuánta parte viaja por la cubierta, cuánta viaja por el núcleo? Pues depende de muchos factores, entre otros de la longitud de onda de la luz. Entonces, para una determinada longitud de onda, que eso está estandarizado, los fabricantes dicen cuál es, aquí lo tenéis gráficamente, la forma como se reparte la energía que se transmite por la fibra entre el núcleo sería de aquí a aquí, y la cubierta. Entonces, como veis, hay una parte de esa energía, dicho de otra manera, una parte de la luz que está viajando por la cubierta, ¿vale? Y hay un parámetro que se denomina el diámetro de campo de modo, o en inglés el Mode Field Diameter, MFD, que dice exactamente cuál es el diámetro que abarca el diámetro que abarcan los puntos donde esta curva llega al 37% de su máxima intensidad. O sea, la luz se transmite con la máxima intensidad por el centro del núcleo y la intensidad va bajando conforme te alejas de ese centro hasta que hay un punto que vale el 37% de este valor. Pues ese es el punto que se toma como referencia para fijar lo que se denomina el MFD, ¿vale? Entonces ya esto os da una idea de que el MFD abarca más que el núcleo, que son 8 micras, y además la parte que viaja por la cubierta varía según la longitud de onda. Sería, Rogelio, justo al contrario de lo que sucedía en los cables de cobre con el efecto piel. Sí, en cierto modo esto es lo contrario, sí.
Bueno, de todas formas, en este caso, a mayor longitud de onda, sí, a mayor longitud de onda, menor frecuencia y más ensanchamiento. Sería un... Pero bueno, sí, en cierto modo allí vamos sobre todo por la periferia, aquí vamos sobre todo por el centro. Pero lo importante que quiero que recordéis, porque va a tener importancia para lo que veremos el próximo día, es que una pequeña parte de la luz viaja por fuera. Se sale, digamos, de la frontera que es el núcleo y va por la cubierta. Solo por la parte de la cubierta próxima al núcleo. Claro, estas cosas, si piensas en el modelo ondulatorio, digamos, perdón, el modelo geométrico no tienen sentido, ¿vale? Porque dirías, el haz va por el núcleo y ya está. Entonces hay que pensar en el modelo ondulatorio y son fenómenos que son así, ¿vale? Pero tiene una consecuencia importante en el comportamiento de la fibra en la dispersión, que eso es lo que vemos el próximo día. ¿Vale? Vale, una última diapositiva y con esto ya termino. Alguien podría decir, bueno, vale, a ver, la fibra de 50 micras, modelo geométrico. La fibra de 8 micras, modelo ondulatorio. Y si empezamos a hacer fibra con diámetros diferentes entre 8 y 50, ¿cuál sería el diámetro por encima del cual tendríamos que aplicar un modelo u otro? ¿Cuál sería la frontera entre los dos modelos? La respuesta es, existe realmente un diámetro exactamente a partir del cual se aplica un modelo o el otro, ¿vale? Pero como la fibra siempre es o de 50 o de 8, y la de 50 siempre va con el modelo ondulatorio, lo que se hace es, en la fibra de 8, variar la longitud de onda, ir reduciendo la longitud de onda, hasta una por debajo de la cual la fibra monomodo se comporta como la multimodo, ¿vale? Y eso es lo que se denomina la longitud de onda límite. O sea, a partir de donde una fibra monomodo ya empieza a ser como si fuera multimodo. ¿Por qué? Porque en ese momento la fibra monomodo deja de ser utilizable. Porque como se basa en el otro principio, para usarla como multimodo, vete a la multimodo de entrada, ¿vale? Y eso es lo que en inglés se denomina la cutoff wavelength. Y luego veremos el próximo día que eso está no muy lejos de las longitudes de onda habituales. Está entre 1100 y 1260 nanómetros. Y las longitudes de onda que se utilizan empiezan justo en 1260 nanómetros. Dicho de otro modo, la fibra monomodo está justo en el límite. Está hecha con un diámetro que es justo el límite. Si fuera un poquito más grande, ya sería también multimodo, ¿vale?